¿Quieres conocer los mejores consejos y métodos infalibles? Te lo digo yo. Para conseguir a los mejores en este área de las apuestas deportivas, pues quédate hasta el final porque esto te va a servir y mucho. Para ello, he hecho una investigación profunda del mercado, valorando diferentes revisiones de usuarios, estadísticas, historiales e incluso experiencias propias para poder determinar qué es lo que hay mejor a día de hoy en el mercado. Lo primero, me gustaría darte estos consejos avanzados que tienes para tener en cuenta antes de tomar una decisión. Para los que les gustan las apuestas deportivas pero no conocen mucho del tema y quieren ganar dinero o cuanto menos aprender de la mano de alguien con más conocimiento en los pronósticos, o los que ya están metidos en el cuento pero quieren obtener unas ganancias más potentes, para ellos los tipsters. También te puede servir si eres un apasionado de los deportes, pero sencillamente no cuentas con el tiempo necesario para dedicarte a esto de forma exhaustiva. Y con el fin de saltarte todo el tema de la investigación y análisis previo a un partido, los tipsters te pueden venir de maravilla. Estas personas se especializan en esta rama de las apuestas deportivas y por lo general garantizan rentabilidad. Sus pronósticos se basan en el conocimiento que tienen sobre determinados deportes o categorías y tienen metodología en el momento de aconsejar, la cantidad de dinero y el tipo de apuesta. Hasta aquí es la definición ideal anclada a lo que viene siendo un tipster. Podemos encontrar tipsters a quien pagarles por sus pronósticos con el beneficio de sacar ganancias en un determinado tiempo. Otros, por el contrario, hacen su trabajo de forma gratuita. Cualquiera que sea el caso, lo más importante es detectar a aquellos pronosticadores rentables y sobre todo que te generen más confianza. Esto último realmente es complicado porque desafortunadamente en el mundo hay mucho estafador, presumiendo de sus cifras para conseguir clientes que a cambio de una cifra por ingresar a sus grupos VIP prometen ganancias estratosféricas y siempre terminas con los números en rojo. Es una auténtica estafa y librándose de alguno por culpa del bajo pretexto de se puede ganar o se puede perder en las apuestas, esto es un mundo así. Es cierto que en las apuestas deportivas no todo es perfecto, pero si uno accede a un tipster lo mínimo que espera es que al final del tiempo determinado por él, para unas apuestas se conserve el dinero que tienes o existan ganancias que correspondan a esas promesas con las cuales se ganó a sus clientes. Antes de empezar, recuerda que hace poco he subido un vídeo recomendando lo que en mi opinión son los mejores tipsters que hay en la actualidad, que te lo dejo por aquí arriba en la tarjeta y espero que alguno llame tu atención. Ten la seguridad de que son personas 100% fiables y que saben mucho acerca de este mundillo de las apuestas deportivas, pero bueno, vamos al asunto que nos interesa. ¿Cómo elegir un buen tipster? Es posible dar con una persona indicada, huyendo de los estafadores y con la confianza de pagar o no a alguien que hace su trabajo de forma honesta, sin mentir y vender falsas promesas. Es importante vigilar lo siguiente: si en sus cuentas de redes sociales o webs, que pocos las tienen, hay solamente publicaciones de ganancias, muchas con cifras estrafalarias, duda, pero duda muchísimo. Algunas pérdidas enormes deben tener por ahí. Hoy en día es muy fácil maquillar unos pantallazos con victorias, de manera que no es fiable cuando solo se muestran sus triunfos. Obviamente no serán propensos a mostrar derrotas, pero mientras más transparentes sean, mucho más fiables son. Obviamente tienes que tener claro que debes pedirle las estadísticas en las apuestas. Si te dicen que no, por la razón que sea, no tomen ese servicio. Si un tipster dice realmente que es tan bueno, obviamente no debería tener ningún problema para compartir sus datos, en los cuales se vean la cantidad de apuestas, el porcentaje de aciertos, que lo ideal es que sea un 60% aproximadamente, el banco en el que trabaja y el yield, que para si no sabes lo que es el yield, es la rentabilidad económica que te dan las apuestas y que te dejo por aquí arriba en una tarjeta el diccionario para que puedas aprender más. Esto último es lo que llaman apuestas verificadas. ¿Por quién? Pues existe una especie de red social de apostadores llamada Blogabet, en la cual cada tipster crea una bitácora propia, es decir, con sus datos, toda la información que les te estoy comentando, y no hay engaño de ninguna clase porque este servicio es muy serio y se toman la molestia de verificar las estadísticas. Un tipster, por ejemplo, nos puede intentar convencer mostrándonos un Excel con esos datos, que tampoco es fiable, porque es igual de manipulable que un pantallazo. Entonces, ¿cómo podemos creer realmente a un tipster? Pueden acceder a tipsters europeos, que los hay y realmente muy buenos, con experiencia y que responden a cualquier duda que les hemos planteado. Un pronosticador serio no te va a pedir hacer apuestas con el 30%, el 50% o hasta el 100% del dinero que usas para apostar. Trabaja sobre la base de un 10% y hasta un 15% más o menos.
Es una persona amable, que responde todas sus dudas y que siempre comparte sus cifras totalmente transparentes, sin filtros, con tiempo de experiencia y clientes a los cuales podemos consultarle qué tal les ha ido con el servicio. Pero ojo, esta parte de saber los comentarios de la gente que accedió a un tipster también se presta para trampas. Muchos de estos estafadores utilizan Twitter y otras redes sociales para compartir comentarios positivos, alabando su trabajo, etc. Y en varios casos se trata de cuentas falsas creadas por ellos mismos y sí, algunas veces llegan a esos extremos. Si ya entraste igualmente y estás dispuesto a asumir ese riesgo, deberías no exceder ese porcentaje del 5 o el 10% del ban, aunque te digan que debes apostar más. Haz la prueba para saber realmente si es un experto o un timador. Pero la pregunta es, ¿debo contratar a un tipster o debo apostar solo? Cualquier camino realmente es válido. Es posible conseguir tipsters buenos, como hacerse buenos apostadores basados en un aprendizaje empírico y responsable sobre todo de las apuestas deportivas si quieres ganar dinero. Especializarse realmente no es una tarea fácil porque demanda muchísimo tiempo, pero cuando se aprende, siguiendo las reglas y en forma responsable, no hay nada más satisfactorio. Esta segunda filosofía, honestamente, es mucho más placentera. Comprobar los resultados porque en primer lugar hay que cerrar lo más básico. Todos estos puntos que te he comentado deben estar siempre disponibles, puesto que constituyen el núcleo para poder saber si un tipster está en la lista de los mejores o no. Hacer un seguimiento de las apuestas y rastrear sus apuestas con precisión, si no lo hacen ya huele mal. Probablemente tú ya sabes más de apuestas que ellos. Huye de los supuestos tipsters que no tienen un seguimiento público de sus apuestas, si no muestran nada, si no son honestos contigo y con ellos mismos, no vale la pena gastar tu tiempo y mucho menos tu dinero. El seguimiento de las apuestas debe ser lo más accesible en cualquier plataforma donde busques y contrates tipsters. Si no están en una plataforma como puede ser Telegram, debes facilitarle enseguida después de hacer una simple petición. Nada de peros, nada de es que estoy actualizando ahora mismo mis apuestas o lo siento pero justo se me ha estropeado el ordenador y he perdido todo el registro de apuestas de este mes. Si no están rastreando todas sus apuestas y la están verificando, puedes estar 100% seguro de que ese tipster está perdiendo. Las apuestas rentables son tanto la gestión y organización de los fondos como el análisis del mercado y los deportes. Un tipster profesional, rentable y confiable no puede cometer este tipo de errores. Por otro lado, si te quieres evitar tener que hacer un seguimiento de meses comparando sus pronósticos con sus apuestas apuntadas, la forma más segura de evitar registros falsificados es ir directamente a contratar tipsters que usen los servicios y las plataformas de verificación de confianza, como te he dicho, Blogabet o Piquio. Otra cosa muy importante es que, de verdad, cualquier servicio con solo unos pocos meses de historial de apuestas es un gran riesgo. Como regla, yo nunca voy a seguir a un tipster con menos de 500 apuestas o menos de 6 meses de existencia, porque lo ideal es hacer un histórico de unas 1000 apuestas. Si tienen 80 apuestas y un 30% de rendimiento en su primer mes, dando por supuesto que esos datos son ciertos, puedes estar seguro de que estás viendo una varianza bastante poco fiable. Obviamente también hay que asegurarse de la legitimidad de ese tipster, ya que puede ser una estafa directa o solamente ser un aspirante. Si no nos damos cuenta, tenemos más que perder y que ganar. Así que debes estar siempre atento de que un tipster sea legal. Y lo último que debes saber para saber cuándo un tipster es rentable son las reviews. Busca en Google, asegúrate de que la prueba social está ahí y con suerte habrá revisiones del tipster o de su servicio. No tienen por qué ser todas las críticas buenas, nadie es perfecto, como dije hace unos momentos, pero lo importante es que existan reviews y opiniones que hagan que sus números sean legítimos. Igual esa review negativa que estás leyendo se hizo en un momento muy concreto durante una mala racha, pero si es de hace 3 años y verifica que ese tipster publica incluso sus pérdidas, es una buena señal para analizar sus datos con perspectiva ahora en el presente. La verdad es que la mayoría de las opiniones cubren un periodo demasiado pequeño para determinar realmente la rentabilidad a largo plazo de un tipster, pero eso no es tan importante que las reviews sean de 5 estrellas, lo importante es que haya reviews y se hable de ello. Que estén ahí, que todo el mundo las pueda ver sin problemas y sin filtros. De esta manera, si estás empezando en el mundo de las apuestas y tomas en cuenta estas consideraciones, podrás ir aprendiendo poco a poco. Sin duda, como nos explican los mejores expertos, por seguir a varios tipsters no vas a tener ganancias rápidamente ni de forma inmediata, pero sí se trata de una gran herramienta en la que puedes confiar. Si no tienes tiempo para estar buscando cuotas o si tienes dudas con tus análisis y prefieres revisarla con otro profesional para seguir aprendiendo, porque ellos serán tu aliado máximo.
Insisto, no debes olvidar que los tipsters también pueden tener pérdidas y rachas negativas porque son personas y pueden fallar. Así que debes seguirlos siempre con cuidado y lo mejor es hacerlo solamente mientras estás aprendiendo a hacer a tus apuestas y mejorando poco a poco. Cuando aprendas a realizar mejores apuestas podrás seguir revisando sus pronósticos para comprobar los tuyos. Pero no te limites a apostar simplemente siguiendo a profesionales de pago, ya que si realmente fueran tan buenos, se dedicarían a buscar las mejores apuestas y omitirían gastar su tiempo en compartirlas para generar un poco de dinero para conseguir hacerlo de forma más eficiente realizando solamente sus apuestas. Recuerda siempre apostar con responsabilidad, así que espero que te haya gustado este vídeo, espero que todo esto que te he explicado te sirva para ayudar a encontrar un mejor tipster rentable, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.